Iglesia del Señor, buenos días, que Dios te bendiga, que sea esta mañana un tiempo de bendición para ti, para tu casa, para tu vida, para tu familia. Qué alegría poderte tener aquí a través de esta pantalla, a través de nuestro Facebook. Iniciemos el día orando, iniciemos el día dándole gracias a Dios en esta mañana. Ahí donde tú estás, rápidamente cierra tus ojitos y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial en esta mañana, porque Él lo merece todo, porque Él es merecedor de nuestra gloria, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Ahí cierra tus ojitos y dile: Señor, gracias en esta mañana. Gracias, precioso Dios, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hoy venimos a adorarte, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como ese precioso Dios. Vamos, adórale por un instante. Dile: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Esta mañana es para adorarte, Rey. Esta mañana es para exaltar tu nombre, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tus bondades. Gracias porque mi vida ahora te pertenece a ti, Señor. Tu vida diste por mí, mi Rey. Gracias, Jesús. Por eso te canto, por eso te alabo con un corazón agradecido. Gracias, Jesús. Vamos, ahí en casa, adórale. Póstrate a sus pies y dile: no hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. Glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y Vamos, dale gracias ahí en casa, adórale. Adórale por las cosas buenas, pero también por las cosas no tan buenas. Porque no hay nadie como tú, mi Rey, quien me conoce desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi corazón. A ti no te puedo mentir, Señor. Contigo tengo que quitar mi máscara. Contigo, Señor, mi corazón queda desnudo ante tu presencia, Rey. Tú me conoces, Señor, sabes mis defectos, mis errores. Por eso vengo delante de ti a presentarme, Señor, para que seas tú limpiando mi maldad, limpiando mis pecados, aún de los más profundos del corazón, Señor. Te alabo en esta mañana, te bendigo, te exalto, mi Rey Jesús. Que sea tu gracia, que sea tu favor en esta mañana, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de esta palabra, Dios. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso ahí en casa. Grite un fuerte amén en su casa. Y que sea la presencia de Dios hoy en esta mañana. Rápidamente y antes de iniciar, quiero darles un anuncio muy pero muy importante para nuestra iglesia. Por cuestiones que ustedes ya conocen o que se están enterando, por cuestiones de restricción de nuestras autoridades gubernamentales en la ciudad de Pasto, no podemos hacer el culto el día viernes en la noche, ya que hay una serie de restricciones a la movilidad. Entonces no vamos a poder hacer nuestro culto el día viernes a las 7 de la noche por la cuestión de la movilidad en la ciudad de Pasto. Así que hemos decidido, con nuestras autoridades y nuestro pastor, hemos decidido cambiar el día del culto para el día miércoles, o sea, el día de mañana,
a las 7 de la noche. Vamos a hacer nuestro culto para que no se nos pierda la bendición, para que no perdamos esta semana de bendición. Así que los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche en la iglesia. 7 en punto de la noche vamos a hacer nuestro culto. Comparta esta información, difúndala por los grupos, por las redes sociales. Ya vamos a enviar un comunicado oficial de la iglesia por las páginas para que usted lo comparta y así podamos asistir al grupo a la iglesia, el día miércoles a las 7 de la noche. No siendo más, y con ese anuncio que el Señor hoy nos trajo, arranquemos con la palabra de Dios y ministremos al Señor con nuestra adoración a Él. Quiero que usted abra su Biblia, saque su Biblia. Es bueno que la tenga en físico. No, es que yo la tengo en el celular, sí, pero volvamos a las sendas antiguas, volvamos a ese tiempo donde tomábamos la Biblia, donde la leíamos, donde la rayábamos, donde escudriñábamos, así esas Biblias se nos vuelvan viejitas. Eso es lo que agrada a Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Rápidamente, saque su Biblia. No se olvide ese anuncio que les di, muy importante para los que se acaban de conectar. Nuestro culto del viernes fue trasladado para el día miércoles a las 7 de la noche. ¿Para qué? Porque el viernes las restricciones en la ciudad de Pasto no nos permiten hacer nuestro culto, así que lo hemos trasladado para el día miércoles. Saque su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así la escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escuche muy bien, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada, la cual será revelada a su tiempo. Versículo 6, que leamos el versículo 6. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Esta porción de la Escritura nos lleva nos transporta a esa época en que el apóstol Pablo el apóstol Pedro, estamos hablando en Primera de Pedro, el apóstol Pedro animaba a los cristianos de esa época, los cuales eran perseguidos por Roma. No sé si usted haya tenido la oportunidad de estudiar, de leer acerca de la historia de la iglesia primitiva y de cómo los romanos, bajo el liderazgo de un emperador llamado Nerón, perseguía y torturaba y encarcelaba a todo aquel que se hiciera llamar seguidor de Cristo, a todo aquel que se hiciera llamar cristiano. Aquellos cristianos que sufren por estar ligados a Cristo, por estar unidos a Él en su sufrimiento, son aquellos que observamos aquí en esta palabra, y Él los alentaba y Él los animaba. Pues la historia nos cuenta que los cristianos de esa época eran torturados, incluso eran humillados y muertos en un coliseo que se llamaba el Coliseo Romano, que es muy famoso, y dice la historia que los lanzaban allí a las fieras, a los leones, incluso con sus hijos de brazos, incluso con sus niños más pequeños, y los lanzaban, y eso era una diversión, observar cómo una fiera destrozaba en 1000 pedazos a un cristiano. ¿Solo por qué? Por no negar su fe, por no negar
su relación con Jesucristo, por no negar a un Dios que le ha dado todo y también que le ha quitado todo. Así que vemos que no solamente en esa época, sino que en este último siglo han muerto millones de personas debido a su fe, debido a que en muchos países comunistas son asesinados y encarcelados y torturados aquellos que han decidido llevar la palabra de Dios y no negar a Jesucristo. Por eso en esta mañana le pregunto a usted, ¿estaría dispuesto a morir por defender su fe? ¿A dar su vida por defender a Jesús? Pues déjeme mostrarle los hermosos privilegios que tenemos aquellos que hemos decidido no negar nuestra fe, aquellos que hemos decidido amar a Dios sin importar las consecuencias, sin importar las situaciones actuales. En primer lugar, vamos a obtener las bendiciones de Dios a su pueblo. Son buenas, son agradables y son eternas. Pedro nos enseña que debemos ser fieles a través de la prueba. En medio de ella es cuando más debemos mostrar nuestra fidelidad. Lastimosamente, muchos cristianos, cuando viene la prueba, el cristiano es debilitado y muchas veces es derrotado y se deja llevar por la aflicción, por la tristeza, por la amargura. Yo ya no puedo más. Entre más voy a la iglesia, peor me va. Entre más busco de Dios, mi vida más se destroza. Y dejamos que la prueba nos debilite y nos derrote. Así que no debemos tener este pensamiento. Debemos seguir adelante, luchar a pesar de las adversidades, porque siempre las van a ver. Jesucristo dijo alguna vez en la palabra, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener choque, en el mundo va a haber dificultad, porque este es un mundo caído, este es un mundo perdido que está siendo sometido por Satanás. Entonces siempre va a haber choque, siempre va a haber aflicción, pero tenemos una esperanza viva que se llama Jesucristo, que Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, y si yo lo vencí, ustedes también lo podrán hacer. Así que no te desanimes, sigue luchando la situación que sea, sigue enfrentando a la adversidad las veces que sean necesarias. ¿Cómo debe ser mi conducta en medio del sufrimiento? Pues recordemos que Jesucristo, antes de su muerte, fue a un monte llamado Getsemaní a orar. Incluso dice la Escritura que le pregunta al Padre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía que lo que venía era duro, era una muerte violenta, una muerte extrema. Y dice la Escritura que él sudó gotas de sangre salían de su frente. A esto se le conoce hematidrosis. La hematidrosis es estrés al máximo, que es una respuesta fisiológica del cuerpo a una situación de máximo estrés. Esto se ha demostrado y se ha descrito únicamente en personas que saben con certeza que van a morir y que van a morir de una forma violenta. Increíble cómo su cuerpo se estremeció a tal punto de llegar a sudar sangre del mismo miedo y del mismo temor. Aún así, Jesús permaneció fiel, aún así Jesús permaneció obediente, aún así Jesús permaneció y aceptó su destino hasta la muerte. Muchos, como les dije al principio, muchos cristianos, muchos dieron su vida por no negar su fe. Y lo que me asombra es que usted y yo todavía nos avergonzamos y nos apenamos frente a nuestra familia y frente a los amigos cuando decimos que somos cristianos, o aún nos da vergüenza decirlo y admitirlo delante de algunas personas. Y es por esto que debemos pedirle perdón a Dios, porque lastimosamente Él no se avergüenza de nosotros, pero nosotros sí nos avergonzamos de Él. Y Dios nos llama a que vivamos en relación con Él, que tengamos una vida santa, que vivamos para agradarle a Él. Y como dice el versículo 13 de Primera de Pedro capítulo 1, váyase ahí más adelante en su escritura, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice,
Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. La palabra santo no es alguien que tiene unas alas y que tiene una areola aquí en la cabeza y que no comete pecado y que vuela y que camina y que ama. No. La palabra santo quiere decir apartado, separado, alguien que está apartado del mundo, alguien que ha decidido separarse de lo que el mundo le rodea, de lo que el mundo le ofrece, para entregar su vida a Dios. Por eso Dios dice: sean santos como vuestro Padre es santo. Entonces Dios demanda santidad de nosotros, Dios demanda obediencia, Dios demanda que con nuestro testimonio agrademos a los demás, que con nuestro testimonio las demás personas vean que somos verdaderos creyentes y no simplemente cristianos de nombre, un cristiano de que va a la iglesia los domingos y para de contar. No, necesitamos ser cristianos que amen la verdad, así como aquellos que morían en el Coliseo Romano, aquellos que morían y daban su vida por Jesucristo. Dice el capítulo 2 de esta misma carta de Primera de Pedro, dice el capítulo 2 en el versículo 11: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué hermosa palabra. Tengan una conducta ejemplar ante los demás, aunque los calumnien, aunque los señalen, aunque digan: este cristiano, este que se cree más santo que los demás, aunque los calumnien, dice Pedro, aunque los calumnien, glorifiquen a Dios y ténganlos con una conducta ejemplar. Dice el versículo 13: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como a quien ejerce soberanía. Por eso es que nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, y por eso es que nuestro culto ya no lo vamos a hacer el viernes sino el miércoles, porque si las autoridades demandan una restricción de movilidad, pues debemos obedecerla, debemos acatarla. Lo está en la Escritura: estén sujetos a toda institución humana. Dice el verso 14: y a los gobernadores como a quienes han sido enviados para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Verso 15: porque escuche bien, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren a sus autoridades. Aquí está un manual de vida pleno y escrito en la Escritura de Dios. No necesitamos consejos de otra parte, necesitamos leer la palabra de Dios. Amen, honren a todos, teman a Dios y honren a sus autoridades. Este es el consejo de Pedro. ¿Para qué? Para una vida santa, para tener la vida ejemplar que Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo murió, nos dejó un ejemplo a nosotros. Así que como ovejas del rebaño, como ovejas de su rebaño, debemos buscar a Jesús, debemos serle fiel a Él, debemos ser obedientes a Él, porque Dios nos dejó una hermosa promesa en su Escritura, y está ahí en Primera de Pedro. Hoy estudiamos esa carta, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, iglesia Elohim. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa,
pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Me encanta la escritura, me encanta leerla, me encanta coger todas estas promesas y saber qué son para mí, qué son para mi vida, para mi iglesia, para mi ministerio, y decir gracias, Señor, porque tus promesas son grandes, son eternas, y algún día, Señor, estaré contigo en los cielos disfrutando de todas estas promesas, incluso aquí en la tierra. Así que hemos alcanzado la misericordia de Dios como hijos suyos. Él nos ha escogido, aún sin merecerlo, nos ha alcanzado y nos ha cambiado. Es nuestro deber como sus hijos, es nuestro deber como cristianos obedecerle y seguir su ejemplo. Es nuestro deber, soportando aún las adversidades en medio de las pruebas, soportando aún las dificultades en medio de las adversidades, siendo ejemplos, siendo hijos con reverencia, con temor ante los demás, así la vida sea injusta, así las situaciones se vuelvan en contra mía. Yo tengo que seguir amando a Dios, yo tengo que seguir obedeciéndole a Él, tengo que seguir en sus manos. Amén. Así que Dios te dice en esta mañana, esfuérzate, sé muy valiente, porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés en el desierto, así estaré contigo en tu desierto. Así estaré contigo en tu aflicción. Así estaré contigo en tu dificultad. Así estaré contigo en medio del valle de sombra y de muerte. Porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Cuántos pueden decir amén a esta hermosa promesa? ¿Cuántos pueden alabar al Dios de dioses y al Rey de reyes y al Señor de señores? Así que mientras usted está ahí en casa, cierre sus ojitos y vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre y toda la honra a nuestro Dios, porque nos alcanzó, porque nos cambió, porque nos transformó, y hoy somos personas nuevas, hoy somos hijos de Dios, hoy le amamos a Él y hoy le entregamos nuestro corazón a Él. Vamos ahí en casa, cierra tus ojitos y adórale a nuestro Padre Celestial ahí en casa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu salvación. Gracias porque me has cambiado. Gracias porque me has transformado. Gracias, Señor, porque hoy puedo cantar de tu amor y decir gracias porque me alcanzaste, porque aún con mis defectos, porque aún con mis debilidades, aún con mis impurezas, me aceptas en tu trono, Señor. Pues así soy yo, así me creaste tú, con mis defectos, con mis debilidades, con mis errores, las cuales trato de perfeccionar en tu presencia, las cuales trato de cambiar en tu presencia, en tu altar, Señor. Y sé que con tu ayuda lo voy a hacer, Señor. Y sé, Señor, que con tu mano voy a poder cambiar mis errores y mis pecados a tu tiempo y a tu hora. Por eso en esta mañana vengo ante ti y te adoro y te alabo. Vamos, adórale una vez más. Precioso y glorioso. Gracias, Señor Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tu presencia, Señor. No hay nada como estar en tu santa presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en tu presencia, Señor, mi corazón se desnuda y salen mis imperfecciones y salen mis defectos y errores. Por eso vengo ante ti, Señor, a que me limpies cada mañana, a que cada mañana encuentre tu misericordia y a que en cada mañana sea tu gracia y sea tu favor sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia.
Y recuerda el llamado que Dios te hace. Dios te llama a una vida santa. Dios te llama a que cambies tu manera de pensar, de vivir y de actuar para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, mi amado Dios. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No hay nadie como nuestro Rey. No hay nadie como nuestro Señor Jesús. Por eso debemos obedecerle, honrarle y servirle. A pesar de lo que venga, a pesar de las dificultades, estaremos bajo su mano y bajo su manto. Recuerde, siempre a vivir una vida ejemplar, a una vida santa. Dios nos llama a eso, a obedecerle y a estar en sus caminos y a estar bajo su palabra. Rápidamente, como dice mi pastor ahí en los comentarios, nuestro día miércoles vamos a hacer nuestro culto. No se vaya a olvidar, anuncie por toda la iglesia, anuncie por todo lugar. El viernes, por cuestiones de restricciones gubernamentales, no vamos a poder hacer nuestro culto. Lo vamos a hacer el día miércoles 7 de la noche. Los esperamos en nuestra iglesia. Que esta mañana sea una mañana de bendición, que este día sea un día cargado de buenas noticias, cargado de mucho amor, cargado de mucha paz y sobre todo de la presencia de Dios. Recuerde, no se avergüence de Dios, no se avergüence de aquel que dio su vida por Él, no se avergüence de aquel que un día murió en la cruz por sus pecados y por los míos. ¿Cuánto más? Si Él no lo hizo, ¿cuánto más yo debo hacerlo y amarle a Él? Y que esta promesa te acompañe durante todo este resto de día, porque recuerde algo, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te siga bendiciendo.